mayo. Ya como hoy por muchos años se celebraban elecciones, hasta que afortunadamente la reforma constitucional del 10 se colocó en el último domingo de mayo, día de fiesta. Yo hubiese preferido hasta sábado. Es un día no laborable y las cosas se pueden organizar mejor. Porque aquí si era miércoles, se perdía el día anterior, el martes, el miércoles y el jueves también, porque estaban contando los votos hasta la medianoche, las denuncias, un desorden. Y ahora también el horario acortado, 5 de la tarde. Siempre dije que la gente que va a las 6 no le interesa y no se puede retrasar todo un proceso esperando 3 carajos que llegan a las 5:40, 5:50 a votar. Entonces ya es domingo, el último domingo de mayo, y qué bueno. Bueno, lo vamos a sacar como quiera que sea, ojalá se metan debajo de la tierra, lo vamos a sacar de ahí. No podemos quedarnos con los haitianos de manera ilegal aquí. Riverón dijo que los que alquilen vivienda a migrantes indocumentados podrían enfrentar sanciones legales. Tienen que saber también que van presos y que lo vamos a multar. Incluso vamos a hacer diligencia para incautarle las viviendas. Diablo, Riverón. En campaña. Riverón que ganó por 4 votos. Uno. ¿Fue uno? Fue por uno. Acuérdense. Pero había la discusión de 4 votos al final. Se le gana por 1. Se entiende que le robaron. Y ahora, bueno, después de esto, si las elecciones son el domingo, Riverón ganaría como con el 70% con los abusos, porque los abusos están de moda. Por cierto, mucha gente de Friusa, haitianos y dominicanos, se reunieron para una demanda colectiva, porque recordemos que aquí insistimos la destrucción de viviendas y de casuchas, porque las notas oficiales incluso hablaron de casas de hasta 3 pisos. De consiguiente, no eran casuchas. Puede haber algo mal construido de 3 pisos. Eso sí. ¿Verdad? Pero en ese momento también dijimos, hay muchos dominicanos ahí, pobres iguales, gente que a veces se coloca en barrios populares o pobres y tiene su negocito, el colmado va creciendo y de repente usted se encuentra que ya son negocios importantes porque más personas en el lugar, más necesidades en el lugar, y muchos nos sorprendimos de la dimensión de Friusa cuando los medios aportaron aquellas imágenes de drones, desde el aire, y usted veía estaciones de gasolina, muchas tiendas, centros comerciales, y ya en la zona más pobre del lugar, entonces, casuchas, pero yo decía en ese momento, bueno, te parecen los Alcarrizos, ¿no? Alcarrizo tiene una calle principal de muchos negocios, y después tiene mucha pobreza en la medida que usted se va alejando de esa calle principal, y eso pasó en Friusa. Vinieron las marchas, el gobierno radicaliza su postura, porque se anunciaron otras marchas, y bueno, y ocupa el lugar y desmantela zonas, destruyendo casas y casuchas, negocios y cosas improvisadas donde vendían chucherías de alimentos y otros. Entonces, hay problemas, eso se queda, eso se hincha, como se dice popularmente, y hay una demanda por ahí que puede tomar unos días, puede tomar meses, puede quedar sin efecto, pueden cambiar, las autoridades pueden cambiar el gobierno y entonces esto tomar cuerpo. Como ocurre en muchas de las medidas que se han tomado en hospitales, que las denuncias están ahí, hasta querellas, y esto puede tomar cuerpo luego. Y esto que sirve de advertencia a los Riverón y a los que han participado en acciones en hospitales, en Friusa, en otros lugares. Las violaciones son violaciones, los excesos son excesos. Y a los tribunales, es a los tribunales que se va. Pero Riverón, protagonista de estos abusos contra menores,
Y ahora, bueno, Chido, fuerza, patrioterismo, dice que los sacaría hasta debajo de la tierra. Oye, por cierto, hay un paréntesis, recordé a muchos de los que marchan ahora, porque está bajando la calle de la policía, Leopoldo Navarro. Leopoldo Navarro, y después de la Pedro Enrique Ureña, una obstrucción al medio, que hay un bloqueo hasta la mitad, la calle se reduce a la mitad, un poquito menos, porque desde hace muchos años se dijo que había que proteger la embajada, que estaba en la esquina, ya no está, y la casa del embajador, que está un poquito antes, que permanece. La casa del embajador permanece. Carros bomba se podían vender por ahí. Sí, entonces para evitar carros bomba y todas esas cosas, eso se ha quedado ahí. La mitad de la calle bloqueada y no he visto ninguna marcha que ahí está el BID, reclame. Ahora, el Banco Interamericano. El BID está en la esquina, pero queda detrás del BID y hacia la Pedro Enrique una amplia zona donde está la casa del embajador de los Estados Unidos. Aunque la embajada está en la República de Colombia y hay un barrio detrás para funcionarios norteamericanos o funcionarios que vengan a servir para la embajada de los Estados Unidos. Pero no hubo protesta, no hubo queja por esa obstrucción o por esa disminución de la tomar soberanía. la mitad de la calle prácticamente. Disminución. Tomar en una cuadra amplia la mitad de la calle. Hubo regidores que se opusieron, pero al final... Tiene que hablar al micrófono, Julián. Al final fue un tema de seguridad nacional, según el gobierno, aquella vez. Pero lo que refiero no es a la alcaldía ni lo que se alegó, sino a estos patriotas de Ojalata y Nuevo Cuño que protestan contra una nación empobrecida. Y que sí, hay que reafirmar, es un tema de seguridad hasta regional, pero me refiero a ese ejercicio, a este patriotismo de Nuevo Cuño, un poco trasnochado y una hipersensibilidad enorme de lo que no es, y cómo todo eso te ha trastocado en estos tiempos. Ahí tienen un tema que es importante y que lo podemos acompañar ahí. Y bueno, el tema anunciado por Listín Diario. Los periódicos tienen unos registros de los hechos. Me refiero a periódicos como Listín, como Diario Libre, como El Caribe, los periódicos. Porque ahora hay un ejercicio en redes, hay gente en redes que se sujeta a la realidad, pero mucha gente inventando, haciendo lo que le viene en gana, montando campañas, haciendo cosas. Todos los periódicos registran los hechos. Hubo un hecho de persecución, de investigaciones sobre corrupción, se indaga sobre compras en Procuraduría, y en fin, se abre una investigación y resulta que hay un joven empresario que está bajo investigación. Está en la acusación. Y está en la acusación, gracias Julián, que es el joven Macarrulla, hijo de Lisandro Macarrulla, que inició como ministro de la presidencia en el 20 del gobierno de Luis Abinader. Comienzan las indagaciones, figura en la acusación, incluso en la narrativa del Ministerio Público, en el documento que se publicó sobre el relato de lo que había ocurrido, dice que las conversaciones fueron de su padre con el procurador. Pero no hay imputación a ese nivel, sino que se imputa al responsable de la compañía, ¿no?, que era el hijo. Todos los medios registraron eso. Ahí la ley lo permite, y lo hemos visto mucho. Se hacen negociaciones con personas imputadas. Cuando negocia, usted admite el hecho. El joven Macarrulla admitió los hechos y el Listín y muchísimos medios registraron ese hecho. Bueno, pasó el tiempo y de repente ayer el Listín denuncia
que tiene un reclamo, una intimación urgente a 24 horas de Network Solution. Network Solution, que es donde están, Los archivos digitales. el archivo digital. Usted tiene que borrar eso 24 horas y no lo sacamos de aquí. Le dicen al periódico de más tiempo de la República Dominicana. Y bueno, claro que tienen que dispararse las alarmas, en el sentido de que, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Y de dónde viene esto? ¿Y por qué? Pablo refería, fuera al aire, bueno, millones de informaciones y solo es eso. La familia Macarrulla dice que no tiene que ver con esto. Pero solo es eso. Y es un hecho de preocupación para todos. Como dice, yo vine en un artículo en el mismo Listín Diario, no es al Listín, es a nosotros, es a todos, a los que ejercemos la comunicación y desde este tipo de medios, de los que ejercemos una comunicación responsable. Entonces sí, eso es para alarmarse, por eso la CIP reacciona y tiene portada en otro periódico, no el Listín, como el periódico Hoy, es una información de portada, el Día lo tiene, y claro que tiene que preocupar a todos una situación de esta naturaleza, de cómo se apunta a un medio, se le tiene en la mirilla, porque hace un registro y una intimación de este nivel y de este riesgo. Y de esta manera, 24 horas te sacamos. Eso de las redes, eso de este tipo de plataformas, estos archivos digitales, bueno, en algún momento hay que hacer otra discusión. Recordemos que se inició una discusión cuando a Trump, en ese momento, uno se alegró porque Trump estaba generando una situación de riesgo a los Estados Unidos cuando él decía que le hicieron trampa y actuó desde la presidencia para impedir el ascenso de la persona, del político que habían votado los norteamericanos en ese momento, que era el presidente Biden. Pero un negocio privado dijo, no, usted no puede estar aquí. Y de repente, si usted no está ahí, usted no existe. De repente ya no hay dirección física. A usted le piden para todo una dirección digital. De repente, los grandes negocios privados lo pueden asesinar digitalmente, desaparecerlo. Y es verdad que no existe si usted no está ahí. No existe. Lo hemos visto en películas. Todo se llena así, todo se llena en línea, todo. Usted tiene que andar un celular para viajar, usted tiene que tener un tipo de comunicación digital y usted lo asesinan ahí. Entonces, esto es importante. Esto es importante. Un medio, reitero, el contexto, registra un hecho, todos los medios lo hicieron, tiempo después hay un interés, hay una persona o personas, o una oficina de abogado atendiendo a personas, o asesoría nacional o internacional, atendiendo a los intereses de una persona o familia. Que la cosa va por ahí. Que hace un requerimiento. Porque la empresa Network Solution. Network Solution dijo a petición, a requerimiento. O sea, no que se lo inventó. Me están requiriendo esto y yo estoy emplazando medio de que lo haga. Entonces, este tipo de cosas es bueno recrearlas, es bueno tratarlas porque representan un riesgo real. Repito, a los que ejercemos una comunicación responsable, a este tipo de medios electrónicos, en el caso de nosotros, sí, ya prensa, físico y digital, como ejercen los periódicos en estos tiempos. 7:45 minutos, Pablo Martínez.